papás. Un día muy especial hoy día, la verdad que sí. Y qué bueno ahora parar por un momento y poder escuchar a nuestro papá, ¿no? A este papá tan grande que tenemos, a nuestro Dios, a ver qué tiene para decirnos. Mientras les mando un saludo, bueno, a Angelito, bueno, acá estamos con Beto, feliz día para Beto, feliz día para Tito, para Juanma, que son papás. Y también para Ángel, que está ahí del otro lado. Juancito Domingo, Juan Domingo, un fuerte abrazo, te queremos mucho, sos un amigo de la casa, Juan. Así que a su esposa Isabel también le mandamos un beso muy grande. A mi esposa, que también nos está viendo, mi esposa, bueno, feliz cumple también, hoy día fue el cumple de ella. Alicia Ramírez, bueno, gracias. También muchas bendiciones. Alicia, le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Adrián Galela, no sé si lo conocen, ese está por ahí también. Feliz día Adri, Dios te bendiga. Osvaldito, Dios te bendiga mucho también en este día. ¿Quién más? A ver, iglesia, bueno, María José también, bendiciones. Rubén Álvarez, muchas bendiciones. Luquitas Torres también, un abrazo, un fuerte abrazo de acá. También otro amigo más, Dani Ramírez, líder de los jóvenes. Mónica Plaza también. Deseando un feliz Día del Padre también para ella y muchas bendiciones para todos. Así que bueno, ahora vamos a escuchar, a ver qué es lo que tiene preparado nuestro Padre para hoy. La semana pasada tuvimos la hermosa posibilidad y de empezar este hermoso libro de Romanos que tiene todo que ver con el Evangelio. Y vamos a continuar con este hermoso libro de Romanos. Ya vimos la introducción, que en la introducción vimos muy poquitos versículos, solamente sobre la salutación de Pablo, conocimos mucho de Pablo, nos daba el texto para poder ver quién era Pablo, ¿no? Y por qué esta preocupación hermosa que él tiene para escribirle a una iglesia que ya está formada ahí en Roma y que no puede viajar, y hoy nos va a explicar por qué no podía viajar también. Pero ahí estaba, preocupado por ir y compartir. Y una de las preguntas que vamos a ver hoy día es, ¿qué poder que tiene el Evangelio? Otra pregunta es, si nos avergonzamos del Evangelio, si nos avergonzamos de ir y predicar el Evangelio. Otra pregunta es, ¿por qué predicarle el Evangelio a una iglesia que ya está armada, una iglesia que ya tiene el Evangelio como base? ¿Por qué volver a predicar el Evangelio ahí? Bueno, creo que son muchas preguntas que vamos a ver la respuesta en estos 9 versículos que vamos a ver hoy día. Pero vemos que Pablo escribe esta carta, lo vimos en la introducción la semana pasada, desde Corintios. Se va a tomar un tiempito, se ve que estaba aliviado y va a escribir esta carta a los romanos para darle sobre las buenas noticias que Pablo siempre se dedicó a predicar, este evangelio. Se dedicó a predicar eso. Romanos 1:5, lo veíamos la semana pasada. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y hablamos que esa es una fe verdadera. Y eso debe estar incorporado en nuestra vida, en el Evangelio. Una fe verdadera tiene como consecuencia la obediencia. Por eso Pablo habla y dice obediencia a la fe. No es simplemente tener creer en esa cruz como una simple imagen, sino verdaderamente que se desprenda una verdadera obediencia. ¿Por qué? Porque es una fe verdadera. Podemos decir que tenemos fe, pero si no obedecemos, realmente no es una fe genuina como dice Pablo. Es un claro mensaje que el Evangelio tiene que llevarse con una fe en obediencia. Y lo aclara casi desde el principio, que la esencia de la iglesia es el hombre que ha aceptado y que vive el Evangelio. Ahí está esta parte, es hermosa, ¿no? En esta parte hermosa de la gracia, de donde Pablo va a desarrollar también este tremendo tema del ministerio de la gracia del Señor. Pablo, un apóstol, un enviado, que fue enviado por el mismo Señor, y un hombre que vive el Evangelio, un apartado para el Evangelio, que tiene una motivación tremenda por ir y predicar ese Evangelio que le cambió su vida. Un apóstol de Jesucristo, un apartado para el Evangelio, y eso es lo que generó el Evangelio en Pablo, un poder tremendo del Evangelio en su vida, con un cambio rotundo, con un temperamento agregando el carácter de Dios, un Pablo imparable, que aún teníamos que ver en las cartas que si estaba preso, no nos dábamos cuenta que estaba preso, sino por la historia de cuando escribía cartas, porque él no pensaba en eso, él se enfocaba solo en el Evangelio.
expresando siempre su preocupación, el deseo de ver alguna iglesia, como lo tiene con Roma. Él expresa y que tiene ese amor en acción, quiere ir, ver, compartir con ese amor descrito en 1 Corintios 13. Esto es lo que decimos cuando el Evangelio entra a tu vida. Tiene que haber y se genera un deseo de ir y predicar a un lugar y a otro lugar, ¿no? y a diferentes personas. Ahora, me llama la atención este deseo grande de Pablo, querer ir a predicar a una iglesia que ya es sana y que ha escuchado el Evangelio. Creo que hoy vamos a responder todo eso. Vamos a leer los 9 versículos que vamos a ver y nos vamos a meter verso por verso. Es hermoso, así que vamos a leerlo. Versículo 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de escucharte en este día tan especial para cada uno de los papás, Señor. Y qué regalo más grande, Señor, que tenemos como papás de poder escucharte, Señor, para poder crecer en ti, para perfeccionarnos en ti, para todas las responsabilidades que tenemos como papás, Señor. Y para todas las personas, para nuestras esposas, para nuestros hijos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que quites cualquier distracción, que como familia podamos estar, Señor, escuchando de ti, Señor, y poder incorporar no solamente en nuestra cabeza, sino que baje todo hasta nuestro corazón para poder tener esa fe práctica, Señor. Que podamos practicar cada una de las cosas que tú nos dices. Padre, te agradecemos por todo, te agradecemos por este día y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ¿cuánto generó, volviendo un poquito, cuántos cambios generó en tantas personas este libro de Romanos? Lo veíamos la semana pasada con varios personajes como San Agustín, como Martín Lutero, como un ejemplo del Evangelio, ¿no? Que él se preguntaba, ¿cómo un Dios justo y santo, cómo nos podríamos acercar a Él cuando somos totalmente pecadores? Una gran lucha tenía Martín Lutero y una gran lucha que tenemos todos, que cuando nos encontramos a lo mejor en pecado, nos encontramos lejos de Dios, pensamos que es imposible llegar a Dios y ¿saben qué? Romanos te cambia por completo, el Evangelio te cambia por completo esa poca convicción de que no nos podemos acercar al Señor. Martín Lutero tenía ese miedo de la justicia de Dios, hasta que entendió que el justo por la fe vivirá. Y cuando todos nosotros entendimos que por el simple hecho de creer en Él tenemos una nueva vida y vamos a vivir eternamente en Él, qué poderoso que es el Evangelio. Pablo lo vimos la semana pasada, ya se presentó, ya lo describimos, y esta iglesia que no sabemos quién la fundó, aparentemente fueron personas romanos que fueron al Pentecostés, se convirtieron, entregaron el Evangelio y se armó una iglesia, y se formó una iglesia. Compartieron simplemente su fe. Un poquito de dato histórico que también busqué porque creo que todos estos datos se van a ir desprendiendo a medida que vamos a través del texto. Roma tenía una ciudad aproximadamente de 1 millón de habitantes, ¿no? Sí había muchos esclavos, personas esclavas inclusive que ya habían quedado en libertad. Roma en ese tiempo era como el centro del mundo. Históricamente Roma conquistó un montón de lugares,
donde políticamente lo mantenían en paz, y en la iglesia también tenían dificultades en la iglesia de Roma. También habían dificultades. Se predicaba el Evangelio y siempre que se predica el Evangelio en algún lugar siempre hay oposición por ello. Y eso lo sabemos cada uno como cristianos, ¿no? Te conviertes al cristianismo y si hay parte de tu familia que a lo mejor no está de acuerdo y en este lugar no pertenecías más a la familia porque ya creíste en el Evangelio. El Evangelio se contradecía mucho a la mayoría de las personas porque querían escuchar otro tipo de mensajes. Otro tipo de mensajes. Pensá en que las personas iban y decían, mirá, el Señor Jesús te ama. El Señor Jesús murió por vos por tus pecados. Y mucha gente seguramente decía, demasiado bueno para que esto sea verdad. Como muchas veces te pasa cuando vamos y predicamos el Evangelio. Y pienso, Pablo sabe que también había luchas. Y le escribe y le expresa a esta iglesia de querer visitarlos, para compartir, para animarlos. Quiero formar parte también, va a decir. Y comienza es como una oración de Pablo, ¿no? En el versículo 8. Y dice lo siguiente, dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y primeramente, él da gracias a su Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros. Y Pablo, después de la presentación que vimos, continúa expresando, en primer lugar, para mí, una gran lección, que es cómo tener una plena comunicación con nuestro Dios. Entendiendo, a través de la oración, entendiendo y agradeciendo con un corazón totalmente sincero, entendido, lo cuánto que nosotros le debemos a Dios. Por haber enviado a su Hijo y por haber hecho lo que hizo por nosotros. Lo cuánto que le debemos por haberlo enviado. Una forma es en acciones de gracia, como lo hace Pablo aquí, ¿no? Agradeciendo. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo. Y creo que es nuestra oración diaria, ¿no? De esta vida nueva que te dio, del tener una vida eterna, de poder haber recibido el mejor regalo que es el Evangelio para cada uno de nosotros. ¿Qué sería de Pablo si en este momento fuera más quejoso? ¿O qué sería de Pablo si fuera desagradecido? ¿No? Creo que difícilmente hubiera podido ser el Pablo que era con esa condición de quejarse o desagradecido. ¿Cuánto que hay para agradecerle a Dios? ¿Te has puesto a pensar todas las cosas que tenemos que agradecerle a Dios? Tantas bendiciones que nos da a diario, aún pasando muchas veces por desapercibidas, ¿no? Que a lo mejor son bendiciones que diariamente te acostumbraste. Yo le doy tantas gracias al Señor porque creo que en este tiempo nos ha mostrado de cuántas cosas hoy nos tenemos que privar, ¿no? De tantas cosas que nos ha venido dando a diario y de cuántas cosas que nos da aún en esta situación. Primero, quejosos o desagradecidos, creo que no te deja contemplar y menos disfrutar de tantas bendiciones. Hoy día éramos 8 en mi casa y estábamos mi hijo, mis nietos, su esposa y nosotros, y es una gran bendición. Creo que mirando simplemente mi familia podía no mirar otra cosa que eso. ¿Cuántas bendiciones que tenemos a diario? Claro, tenemos dificultades, pero miren, a veces las dificultades nos metemos tantos que dejamos de ver tantas bendiciones que el Señor nos da. Pablo también nos da gracias a él, a Dios, por lo recibido, por los dones personales, no solamente por eso, sino por todo ese amor sin límites que nos dio individualmente. Y de ese amor sin límites se desprende un amor hacia los demás, como sucede a Pablo, como nos tiene de suceder a nosotros. Con un corazón agradecido a él y agradecido también por los demás. Porque también es agradecido. Y dice, con respecto a todos vosotros. Doy gracias a Dios por Jesucristo con respecto a todos vosotros. Eso muestra un corazón como no agrandado, no con vanidad, sino con un corazón lleno de la gracia de Dios. De creyentes que nunca vio y que sí entiende que tienen algo de fama. Lo va a decir también en el versículo. Tiene una forma distinta
a la del mundo, esta fama de la cual Pablo está aclarando en este momento. Que no es una fama para que lo aplaudan, no es una fama para que lo vean, pero sí es una fama que apunta hacia el Señor. Dice que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y si esta iglesia tenía algo de fama, era por divulgar el Evangelio. Porque la fe se divulgaba por todo el mundo. Qué tarea y qué hermoso esto de divulgar la fe. No es divulgar tus dones, no es divulgar lo que haces dentro de la iglesia, no es decir, ay, yo soy el pastor de la iglesia, o yo soy esto, soy lo otro. Qué bueno que es tener una fama de predicar el Evangelio. Seas visible, no seas visible, agradeciendo a Dios por la persona que está siendo utilizada, inclusive dentro de la iglesia. Y esto forma parte de agradecer por todos ustedes, porque la fe es divulgada. Digo, una iglesia en Roma que está siendo usada tremendamente para divulgar su fe. Y pienso, este es el lomo central que usa el Señor, y es el lomo central de esta carta también, que tiene que ver con el Evangelio. Una iglesia le da fama al Evangelio. Y qué hermoso eso. Y Pablo lo destaca y le da gracias a Dios, alaba a Dios por esta buena fama de estos creyentes en Roma, porque desde ahí se divulgó el Evangelio hacia todo el mundo. ¿Y cómo sucedió eso, no? Lo dice de esta manera porque muchas iglesias ya formadas en provincias que estaban alrededor del Mediterráneo habían recibido noticias de un muy buen testimonio de esta iglesia en Roma, que se destacaba de una verdadera fe, ¿no? Que fue puesta a prueba, porque también fue puesta a prueba esta fe, esta iglesia en Roma, por prisiones, persecuciones, por algún tipo de dificultades, y muchos viajeros que pasaban por ahí, ¿no? Muchos que pasaban por ahí, se les predicaba el Evangelio y facilitaba la expansión del Evangelio, y quizás a través de la hospitalidad de algunos hermanos y algunos que mucho amor fraternal. Y Pablo no fundó esta iglesia, pero se goza lo que está sucediendo ahí en Roma. Cuando Pablo también, no en este caso, pero cuando escribió muchas cartas desde la cárcel, también podemos leer en diferentes versículos que cuando predicaban el Evangelio, él decía, me gozo del Evangelio y me gozo de lo que está sucediendo con otras personas. Yo pienso cuánto nuestra oración tiene que estar en eso, ¿no? Gozarnos aún cuando personas son grandemente utilizadas para poder divulgar el Evangelio en este tiempo y en todo tiempo. Agradeciéndole a Dios por lo que está haciendo a lo mejor a través de un hermano, o lo que está haciendo en un amigo, lo que está haciendo en tu familia, lo que está haciendo en algunos líderes, en algunos pastores. Miren, nosotros el otro día nos sentamos ahí con Beto a mirar un jovencito que hace años que viene a la iglesia. Un jovencito que se puso, me acuerdo, de novio con mi sobrina, ¿no? Estaba tocando, sirviendo, pasa tiempo, y a lo mejor pudieron pasar tiempos complicados, difíciles, pero siempre con su mirada puesta en el Señor. Hoy liderando la alabanza y el jueves enseñando un joven. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo, ¿no? Viendo a otras personas dedicadas a lo mejor a servir para que esta transmisión salga un poquito mejor. Y mañana alguno de nosotros tiene una iglesia y se llena esa iglesia y tiene 10 veces más que esta iglesia, y gloria a Dios por lo que está haciendo y porque se está divulgando el Evangelio. Y ese es el fin. Y eso es lo que necesitamos. Estar agradecidos. Qué bendición gozarnos. Es un acto de gratitud al Señor. Si no nos gozamos en eso en cuanto al Señor obra en alguno de esos, por medio de la persona que sea, es triste. Es dudoso que estemos obrando en el Espíritu si no sentimos ese gozo. Por eso, miren, Pablo lo dice muchas veces. En 1 Corintios 1:4 también, cuando comienza en su salutación, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Siempre agradeciendo por las personas. En Colosenses 1, al comienzo también en la salutación, versículos 3 y 4, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, siempre intercediendo por alguien más. Qué bueno que es que lo hagamos. ¿Y todo por qué? Para poder predicar el Evangelio, para su iglesia,
que es lo más importante. Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí en este momento? ¿Qué es lo que nos recuerda Pablo? Vuelve a recordarnos la importancia que tiene la oración. Dice, porque testigo me es Dios. Lo que dice Pablo, mire, yo voy al Señor, que Él sabe que soy sincero. Eso es lo que está tratando de decir. Mire, soy muy sincero. Testigo me es Dios de la sinceridad que tengo, ¿no? De la sinceridad que tengo, que cada vez que oro me acuerdo de ustedes, de su iglesia en Roma. Sigue el versículo y dice, a quien sirvo en mi espíritu. Hay algunas versiones que lo traducen como a quien sirve al Señor con todo su corazón. Lo original es hablando como el Espíritu de Dios, trabajando en Pablo, ¿no? Él está sirviendo a Dios a través del Espíritu. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, siempre en sus oraciones, intercediendo, orando por alguien más. ¿Qué es lo que intercede Pablo una y otra vez? Lo dice el versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y la oración de Pablo también, y el deseo que tiene es de ir a visitarlos. A este grupo de hombres que creyeron, que divulgaron su fe y que hicieron la iglesia, que fundaron la iglesia y que Dios puso en su corazón el orar, interceder una y otra vez, aún no conociendo a estas personas en Roma. Me sorprendió lo que es capaz también de hacer una iglesia, ¿no? Pablo no estuvo ahí, pero simplemente con el hecho de ir y poder difundir la fe de cada uno, donde muchas personas pasan por ahí y pueden llevarse el evangelio a diferentes lugares. Qué increíble cuando una iglesia ora también, y qué increíble cuando una iglesia tiene esa fe genuina y esa fe donde siempre va para adelante. Pienso en Pablo aquí, que tiene como una carga en su corazón de ir a visitarlos, aun cuando él no sabe que están bien, pero ahí está, una carga en su corazón. Pablo, desde su viaje misionero, el primer lugar donde fue a predicar, que fue, y esto leyendo un poco de sus viajes, y esto lo veíamos también en Hechos a través de los devocionales de Adrián, en los hombres, donde fue a predicar fue a Tesalónica. Pablo en Europa huye, va a Berea, luego a Atenas, comparte el evangelio, va a Corintios, pero piensa en Roma y ahí es donde escribe su carta desde Corintios. Tiene como un tiempo libre ahí en Corintios, escribe y él anhela ir a verlos. Es algo que no puede sacárselo de la cabeza. Y pienso, esto es vivir el evangelio. Su cabeza no estaba ocupada en nada más que en vivir el evangelio, en ser un apartado para el evangelio. Él tenía un deleite viviendo el evangelio y pensando. Está haciendo el viaje y está pensando, ya estaba pensando en la iglesia en Roma, que quería ir a visitarlas y todavía no terminaba de predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué tenía tanto deseo de ir? Versículo 11. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y Pablo lo que quiere hacer es ir a compartir, pasar tiempo. Quiere comunión. Creo que Pablo interpreta muy bien lo que él mismo escribió, ¿no? Somos un cuerpo y él quiere bendecirlos y ser bendecido. Quiere verlos y quiere compartir. Dice en el versículo, para comunicaros algún don espiritual. Y uno podría pensar, y cuando lee el versículo así y habla de un don espiritual, podríamos pensar y se te viene a la cabeza algún don de estos espirituales, pensando, no sé, en el don de lenguas, en las profecías, algunos dones ministeriales, don de sanación. Pero hay un detalle, que Pablo no está diciendo eso. Porque Pablo lo que nos dice, que él no puede comunicar, él va a comunicar un don espiritual y él no puede comunicar nada. ¿Quién es el que entrega los dones? ¿Quién es el que los regala? ¿Quién es el que regala los dones? Esta dádiva la regala solamente Dios. Los que da estos regalos es Dios. Lo que está diciendo es que quiero ir a edificarlos, a bendecirlos. Pablo, si yo te pregunto, ¿Pablo tenía dones? Yo creo que tenía varios dones Pablo.
Tremendos dones tenía y los ponía todos para la edificación de los santos. ¿Cómo no va a querer ir a compartir a la iglesia en Roma para poder dar sus dones y poder compartir con él y como un cuerpo también recibir la bendición de dones de otros hermanos más? Quizá tenía como por uno de tantos palabras de sabiduría, tenía un gran discernimiento de espíritu, profecía. Pero lo que quería Pablo era ayudar. Una iglesia que a lo mejor estaba aislada y era la única. Él quería que estuvieran firmes, bendecirlos, participar con ellos. Pablo ama a la iglesia y porque ¿saben qué? La iglesia es donde se crece. La iglesia es donde necesitamos del uno y del otro. Donde mis dones pueden edificar a alguien, donde los dones de otro pueden ser de edificación para mi vida, donde puedo desarrollar ese amor fraternal no fingido, donde voy a estar rodeado de hermanos en la fe. La iglesia es sumamente importante, forma esa gran parte en nuestra vida. Obvio que lo primero es nuestra relación con Dios. De nada sirve estar en una iglesia y no tener cero relación con Dios. Pero miren, la iglesia forma una parte donde venimos, aprendemos, estamos juntos, donde estamos espalda con espalda y cuando uno se cae el otro lo levanta. Esa es la iglesia. Por ahí, si uno lo ve a Pablo, quedaría como arrogante. No, yo voy a ir a la iglesia porque yo soy Pablo y voy a ir a salvar esa iglesia. Y no es así. Pablo lo que dice y sabe muy bien que la iglesia es un cuerpo y que él necesita ir a edificar y ser edificado también. Es un anhelo que tiene de tantos viajes y quizás estaba en Corintio en este momento, pero los viajes cuando estaba solo anhela estar en la iglesia. Y la iglesia es donde están todos sus hijos. Rápidamente, miren, es un cuerpo, lo vemos en el verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y es claro, mutuamente. Esto es lo que significa, quiero ir a dar mi servicio, quiero ir a servir ahí, pero también quiero recibir de ustedes. Miren, Pablo, nosotros podríamos ir a Pablo, ¿qué le hará falta a Pablo? Es increíble, sabe la palabra de Dios, predica el evangelio, tiene dones, tiene todo, y él necesita de la iglesia. Necesita de sus hermanos para ser edificado también. Quiero crecer con ustedes. Necesito de ustedes también, dice Pablo. Yo puedo bendecirlos y ustedes me pueden bendecir a mí. Yo creo que Dios puede usarte a vos, Dios puede usarme a mí, Dios puede usar a cualquiera. No importa la edad, no importa absolutamente nada. Todo se trata de edificarnos mutuamente. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Qué somos cada uno de nosotros delante de Dios? Todos somos instrumentos en sus manos, pero los dones no son para que te los guardes, no son para decir, oh, tengo estos dones y me siento un superhéroe. Sirve para edificar a los santos, sirve para edificar a alguien más, para discipularlo, para amarlo, para exhortar, para abrazar, para amar, para ayudar. Eso es lo que la congregación es. Y no hay gente perfecta dentro de la congregación, pero créanme que cuando todos se dignan a entregar los dones mutuamente, se crece. Y Pablo dice eso, necesito de ustedes mutuamente. Por ahí piensan, bueno, nosotros como pastores no necesitamos la enseñanza de nadie, y créanme que necesitamos la enseñanza y hasta necesitamos a veces discipularnos el uno con el otro. Nunca piensen que ya no necesitamos ser discipulados porque eso es verdad, eso es mentira, perdón. Necesitamos discipularnos, escuchar la palabra de Dios, animarnos. Si pensamos que no necesitamos más de eso, estamos en orgullo, en arrogancia, y eso significa que necesitamos volver a negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y volverle a seguir al Señor. Tenemos que edificarnos mutuamente, porque tu Dios es mi Dios. Porque por eso dice, por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, todos son el mismo. Nuestra fe es común y necesitamos edificarnos el uno con el otro. Y Pablo lo expresa desde lo más profundo. Él quiere ir a verlos, mutuamente confortados, edificarnos. Yo pienso,
Ahora hay una gran necesidad, nosotros estamos aquí, somos poquitos, pero qué lindo sería poder estar otra vez nuevamente juntos. Pero miren, de la forma que sea, de los medios que sean, necesitamos estarlo, porque somos su iglesia y crecemos cuando estamos juntos. Yo necesito de vos, vos necesitas de mí, todos necesitamos de todos. Por ahí la iglesia, uno puede pensar, bueno, esta iglesia de Roma podría preguntarse, ¿por qué venís tan tarde y no viniste antes? ¿No? Cuando empezamos, a veces sí os falta, o ya estamos armados, ¿para qué venís? ¿No? Pero ¿saben qué? Un creyente no puede pensar así. Y si hemos pensado en algún momento así, eso está mal. Porque es bueno que cuando viene alguien y nos edifica, cuando viene algún pastor amigo y viene y nos enseña la palabra de Dios, es edificante. Cuando uno va a algún lugar y también enseñás o compartís, también es edificante. Pablo entiende eso, que la iglesia y los dones de uno y de otro son para la edificación de los santos. Y eso lo dice él mismo cuando habla de los dones ministeriales en Efesios. Todos los dones son para la edificación de los santos, no son para ni agrandarse ni para nada. Son un regalo de Dios para que nos edifiquemos. Pero voy a ir ahora, va a decir Pablo. Ahora, ¿para qué? Versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hay una similitud muy grande con la carta en Tesalonicenses, que él no podía ir porque algo lo estorbaba, ¿no? Algo estorbaba a Pablo que no podía ir. Quería ir, pero ¿saben quién? Satanás lo estorbaba. En primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó, ¿no? Sí, lo puede hacer de tantas formas, ¿no? Lo puede hacer de muchas formas. Sabemos que cuando a veces queremos ir a algún lugar o hacer algo y servir al Señor, siempre hay algo que a lo mejor Satanás ocupa en el camino para que nos estorbe, como hizo con Pablo, y Pablo lo expresa. Ahora, no siempre es Satanás, no siempre es él el que estorba. A lo mejor podés ir a algún lado y a lo mejor Pablo, inclusive por otras circunstancias, no llegó a ir a Roma. Y esto está en Romanos 15, 19 al 22, lo expresa y dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé, a esa palabra remárquenla, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él. Verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y me encantó esto. No siempre fue Satanás. Es muy posible que no podés ir a algún lugar o no se puede ir a hacer algo porque estás involucrado en la obra de Dios. Y Pablo fue así, dice Pablo, fue evangelizando en toda Asia Menor, estuvo llenando del Evangelio y no se podía desocupar para ir, de hecho, para poder ir a Roma. Qué maravilloso, ¿no? Que a veces cuando te llaman, che, mira, y ¿sabes qué? No puedo ir porque estamos haciendo la obra de Dios y no tengo tiempo para eso. Que tiempo necesitamos, ¿no? Necesitamos, el mismo Señor nos dice que necesitamos tiempo para tantas cosas. Pero vivir el Evangelio es eso. La prioridad es el Evangelio. Y el problema es que muchas veces cambiamos la prioridad. Y es más prioridad ir a hacer algo que ir a evangelizar a un hermano. O es más prioridad cualquier otra cosa que el Evangelio mismo. Miren, fue a lugares, dice que nunca nadie predicó y se esforzaba. Agarraba a alguien por ahí, le explicaba todo. Increíble, Pablo. Yo quería ponerme en los pies de él, ¿no? Y querer y tener el deseo de ir a algún lugar
un buen deseo, porque ir también a una iglesia, a entregar sus dones, a crecer también ahí junto con ellos, a derramar ahí y poder ministrar también. Sin embargo, su preocupación era que estaba derramando el evangelio por todos lados, por eso era de estorbo para ir allá. Y qué buen estorbo. Pero también dice que él se esforzaba. Me forcé a predicar el evangelio. También otro punto maravilloso de él. Yo tenía, sí, y a veces lleva un esfuerzo. La realidad es que sí. Y a lo mejor esa comodidad que podría haber tenido Pablo, un respiro de ir a un lugar donde ya todos eran creyentes, poder ministrar, poder ser ministrado y poder servir y poder edificarse con otras personas, se había estorbado porque tenía que esforzarse quizás a muchas personas que después de explicarle todo el evangelio todavía no entendían, ¿no? Y no entiendo. Y él se esforzaba y se esforzaba para llegar a lugares donde nadie podía llegar. Yo pensaba en la historia y se me venía a mi cabeza la historia de mi mamá. Mi mamá hace un par de años falleció. Pero era lindo porque a veces sentía esto, a veces tenía que dejar de ir a algún lado para pasar tiempo con mi mamá y era maravilloso porque le empecé a predicar del evangelio. Fue un tiempo lindo. Costó, sí, y requería un esfuerzo de uno, porque a lo mejor estaba como con mucho de la cultura del mundo, y que estatuas, y que cosas, y que iba a un lado, o iba a la difunta, o iba para acá, o iba para allá, o que el Calvario, y fue todo un proceso, y fue mucho esfuerzo de poder ir día a día, y tratar de dejar algunas cosas de lado para ir a esforzar a mi mamá. Y hasta inclusive uno decía, bueno, ya entendió, y qué bueno, porque hizo la oración, y recibió al Señor, y de repente a los 2 días me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque me fui a la difunta Correa, me decía. Oh, digo, no, otra vez no. Así que otra vez ir a mi mamá, sentarme con ella y poder hablar nuevamente con ella, y así puede haber sido muchas veces. Pero qué bueno que seas estorbado por predicar el evangelio. O seas estorbado por Satanás, porque eso quiere decir que vamos en buen camino. Pablo tuvo mucho trabajo para ir. Mucho trabajo para ir. Primero estaban la obra de Dios. Pablo no suspendió ninguna obra, fue perseverante y no se distraía con sus deseos de ir a algún lugar. Y ese es otro punto, ¿no? Que nuestros deseos no se interpongan en la obra de Dios. La obra de Dios y el evangelio lo tenemos que vivir y debe estar en primer lugar. A veces nuestro deseo se interpone entre el evangelio, y a veces nuestro deseo metemos la pata con nuestros deseos. Y Pablo no hacía eso. Pablo dice, bueno, mi deseo es ir, pero estoy en la obra de Dios, y la obra de Dios está primero. El evangelio está primero. No quiero decir que tenemos que dejar todo, al contrario, pero el evangelio puede estar en primer lugar en tu trabajo, cuando vas a jugar al fútbol, donde estés, el evangelio tiene que estar primero. Roma, una iglesia ya hecha, él se quería edificar mutuamente. Bueno, a lo mejor podría pensar, bueno, me voy y me edifico, suspendo acá, chao y listo, me dejo de esforzar, me voy a un lugar más cómodo. Y otro punto, no le importaba la comodidad a Pablo. No le importaba la comodidad. No dejaba nada a la mitad, no se distrajo. Ser apartado para el evangelio y para ser su siervo. Qué lindo eso. Y yo creo que es tan claro el orden que tuvo Pablo. Es como Pablo tiene ese encuentro personal, que creo que muchos de nosotros hemos tenido un encuentro de alguna u otra manera parecida a Pablo. Y que a partir de esa relación podamos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y poder servirle a través de esa relación. Y no buscar mi relación con Dios, a lo mejor tratando de hacer esto, ¿no? De ocupar todo tu tiempo para servir, para llegar al Señor, porque ahí sí te vas a cansar y ahí sí te vas a frustrar. Pablo estaba muy ocupado, pero todo se desprendió del Señor, reconocerlo, creer en el evangelio y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el centro de la iglesia. Es el centro de su iglesia, que somos todos nosotros.
Por ahí pensaba, bueno, y son cristianos y quiere volver a predicar el Evangelio, y ahí también como que se rompe una teoría, porque pensamos, no, tenemos que hablarle del Evangelio solo a los que no conocen, porque también ahí en el versículo decía, mira, me preocupé por ir a lugares donde nadie había llegado para no ponerme por sobre la obra de muchos habían predicado, pero él estaba seguro que estaba bien predicado, si no, seguramente hubiese ido a ese lugar. Pero hay algo que se rompe, porque la teoría nuestra es que tenemos que predicar el Evangelio solamente a las personas que no conocen. Y yo lo veía y lo pensaba, digo, ¿y por qué? Pero Pablo me demuestra algo totalmente diferente, que él quería ir a predicar el Evangelio otra vez ahí a un lugar donde ya está formado. Y digo, qué bueno que es volver a repetir. Mismo Pablo en muchas cartas dice, no importa si repito una y otra vez lo mismo. Y creo que el Evangelio en nuestra vida es el cimiento y tenemos que ir predicando el Evangelio en nuestra vida día a día, defender el Evangelio hasta que el Señor venga. Creo que no hay otra cosa más importante que en el Evangelio, para que lo vivamos, para que lo podamos dar, para que personas crean aún en la Biblia, quizás la única Biblia que leen sos vos, en tu caminar viviendo el Evangelio. Y necesitamos el Evangelio para seguir creciendo. Yo necesito leer de vez en cuando otra vez el Evangelio y necesito la palabra de Dios y el Evangelio puro. Y entender lo que hizo Él por mí y se desprende nuevamente la motivación cuando estoy bajón o cuando las cosas no han salido como uno quiere o las cosas son agobiantes y de repente decís, pero si el Señor todo lo que hizo por mí, esto no es nada. Y necesito el Evangelio día a día para seguir creciendo. Y Pablo quería ir a predicar el Evangelio para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él quería llegar también y quería llegar a ayudar para llegar a más personas. A lo mejor personas dentro de la iglesia necesitaban escuchar nuevamente el Evangelio y añadir más personas a su iglesia, pero no en cantidad, sino con convicción, llenas del Espíritu, entendiendo qué hizo el Señor por nosotros, para que sean confirmados, para que sean firmes, a fin de que sean confirmados. Creo que el Evangelio lo puedes leer y repasar muchas veces y te va a estremecer para mí el poder del Evangelio. Te hace conocer al Padre, al Dios verdadero, a su Hijo, una muerte de cruz, una vida eterna, una doctrina, su gracia, su amor. Nos llama a relacionarnos con un Dios que te pone en el lugar correcto. Su creación, ¡pum! ¿Y Pablo a qué fue llamado? Uno puede pensar, Pablo es completito. Pero como veíamos en el Romanos 1:1, él fue llamado a ser siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para predicar el Evangelio. Predicar, y no solamente predicar, sino vivirlo. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Y que esto es también, hay tantas cosas que uno va descubriendo en la palabra de Dios. Digo, ¿deudor Pablo? ¿Se sentía deudor? Creo que, no sé si te sentís deudor cuando debemos algo, ¿no? Por ahí pediste prestado algo y no lo devolviste. Te sentís deudor, es feo, es un peso. Es incómodo cuando uno se siente deudor. Ahora con el tema de la pandemia, a veces se te complicó para pagar algo y te sentís incómodo, aunque Dios sabe que a lo mejor se complicó por algo. Pero miren, Pablo se sentía así. Si Dios lo llamó para hacer esto, predicar el Evangelio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice Pablo. Yo me siento en deuda con las personas, porque he sido llamado. Y Pablo tiene ese compromiso porque Dios le pidió que tenía que predicar el Evangelio. Por eso dice a griegos y no griegos. Pablo, esto es de predicarles a los gentiles también. A los griegos y a los que no se les entiende lo que hablan tampoco. Me acuerdo Pablo cuando empezaba a predicar a los judíos que los sacaban corriendo, ¿se acuerdan? Porque Pablo fue llamado a llevar el Evangelio a los gentiles. Y él predica a los griegos. Hay una traducción acá de David Guzik, pone que los griegos son como llamados bárbaros, ¿no? Y es porque no se les entendía ni siquiera lo que decían, ¿no? A los griegos y a los no griegos.
a sabios y a no sabios. Esto significa a los que entendían y a los que eran ignorantes. Pero decía Pablo, yo me siento en deuda con ellos. Hay muchos ignorantes que han sido influenciados, contaminados con una cultura del mundo, con ideologías y con la mitología y con todas esas cosas. Pero yo tengo deuda, me siento en deuda de predicarles el Evangelio. Para mí es una aplicación maravillosa. La semana pasada preguntábamos, ¿cuál es la diferencia que tenemos cuando tuvimos un encuentro con el Señor Jesús, Pablo con nosotros? Si recibimos el mismo mensaje. Yo recibí el mismo mensaje, Beto recibió el mismo mensaje, Tito, Juanma, el Manu, Flor, todos recibimos el mismo, Santi, todos recibimos el mismo mensaje. ¿Qué diferencia hay de Pablo con nosotros? ¿No te sientes deudor? ¿Cómo te sentís? Si Pablo escuchó, lo rescató, le dio una vida nueva, le dio una vida eterna, lo liberó del pecado, le dio todo y simplemente por su fe lo justificó, y porque Dios lo amó por su gracia. ¿No sentimos deuda por eso? ¿No sentimos la necesidad de predicar el Evangelio, de amar, de perdonar, de servir, de negarnos, de temerle, de obedecer? Porque recibimos ese mensaje increíble. ¿No sentís la necesidad de compartirlo? A mí se me venía a la cabeza, porque esta situación de la pandemia, a veces que bueno, vamos a abrir la iglesia y de repente, pum, todo para atrás. Y digo, ¿qué harías? Y yo te quiero hacer una pregunta. Yo me la hice inmediatamente. ¿Qué harías si vos tenés la cura para el coronavirus? ¿Qué haces si vos tenés la cura para este virus? Que la verdad ya me cae mal esto. Ya me cae mal el coronavirus. Siempre me cae mal, pero ahora me cae peor. Me cuesta perdonarlo el coronavirus. Pero, ¿qué harías si tenés hoy el remedio para todas esas personas que están sufriendo? Tuvieras la cura, ¿no se le iría si se la llevarías? ¿O te la guardarías? Y dirías, no, esto es para mí y chao, ¿qué me importa a mí los demás? Yo me dejo la cura para mí y punto. ¿Qué harías? Ahora, ¿qué harían las personas si recibieran esta cura? Seguramente ellos mismos la divulgarían por ahí. Ahora, ¿no te has puesto a pensar que Dios ya nos salvó? Que no hay nada más en este mundo más importante que el Evangelio, que ya fuiste rescatado, que te salvó, que te dio una vida eterna, amén de todo lo que te pueda pasar en este mundo. ¿No lo irías a divulgar? ¿No es más importante que cualquier otra cosa? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo se siente deudor. Pablo, que le van a decir, ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ahí, donde nadie conocía, ahí iba Pablo. Y se siente deudor. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Pablo no podía dejar de predicar el Evangelio. Ese es el Evangelio. Un amor en acción. No puede no haber una respuesta a tanto amor si entendemos eso. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo habla de sentirse deudor. Estoy listo para ir a predicar el Evangelio. Se sentía deudor. Ahora Pablo tiene un corazón dispuesto y disponible. Está dispuesto, está con una convicción, con una fe tremenda. Está dispuesto, convencido para hacerlo. Está sintiéndose deudor. Y, ¿saben? Yo digo, después de tantas golpizas que tuvo, estar preso, estuvo náufrago, y aquí todo lo que le pasó, sigue sintiéndose deudor. Nada lo detiene. ¿Estás dispuesto a vivir para el Evangelio? ¿Estás sintiéndote deudor? ¿Te enorgullece predicar el Evangelio?
¿O te da vergüenza predicar el Evangelio? Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y leyendo un poquito de historia, en este tiempo había algo que pasaba, algo muy común, que se podían avergonzar muchos que predicaban el Evangelio, porque la historia es que en el tiempo y la mitología griega en Roma era mucha mitología, muchos dioses, existían personas seguidores de dioses que eran como indestructibles para ellos, imágenes, un montón de cosas. Entonces alguien iba y le predicaba a alguno de ellos y le decía, mirá, Jesús se hizo hombre, nació en un pesebre, José le costó creer un poco porque, bueno, fue concebida por el Espíritu Santo, María, y mirá, fue un carpintero, creció, tuvo 3 años y medio de un ministerio hermoso y murió en la cruz para ser que vos justificado, para que vivas una vida eterna. Y seguramente algunos de los que creían la mitología griega se burlaban y los avergonzaban. Claro, mirá, nuestros dioses son así y vos me estás presentando un Dios humillado, sin poderío militar, que entró en un burrito a Jerusalén y vos me estás diciendo y me querés presentar eso y lo ridiculizaban. Quizás hoy pasa lo mismo. A lo mejor vas y predicas el Evangelio y para mucha gente te pueden burlar. Pero Pablo también dice, ¿no?, en sus cartas, el Evangelio, mi hermano, es locura. Es locura. Hechos 17-18. Miren lo que sucedía, dicen en ese tiempo. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y luego decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así los trataban. Y otros parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Se burlaban de Pablo. ¿Cómo podían creer que un hombre en la cruz, ahí humillado, iba a darte una vida eterna? Entonces daban razones para avergonzarlo. Pero Pablo va a decir, no, a mí no me avergüenza. Por más que me digan lo que me digan a mí, no me avergüenza predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Es poder, dice. ¿Y qué pensás cuando te dicen poder? ¿Qué es poder? Miren, es el Evangelio el que te da. Es poderosísimo el Evangelio. A veces hay algo como cambiado. Yo siempre veo por ahí, cuando busco información y todo, veo cómo expresan en iglesias el poder, ¿no? Y el poder de Dios y gritan. Y a lo mejor vas a escuchar a un pastor que grita fuertísimo, así como que es poderoso, y no es así. Yo nunca lo escuché gritar tanto al Señor Jesús, ¿no? O ponerse eufóricos y decirle, oh, muchachos, sacarlo de multimedia y griten y ponernos en poder, pensando que el poder va a través de la euforia. Como decía, ¿no? Qué poderoso el petizo, como en la época del Koinor, ¿se acuerdan? Qué poderoso el chiquitín. No es así. No tenemos ningún poder, ninguno. O iglesias que, no sé, se esconden y tiran monedas del cielo. ¡Ay, el poder! O, no sé, los chicos de multimedia se están manifestando aquí, danzando, corren y todo por el poder. Vi uno que tiraba una Biblia y otros pastores por el poder de la palabra y pasaban por ahí y se caían como pescados fuera del agua. Vergonzoso. Vergonzoso. La palabra tiene poder en tu vida. Pienso Romanos 10:17 cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mirá, es muy loco, pero llegué a esta conclusión, es media rara, pero yo leo la palabra de Dios y la misma palabra me da poder para creer la palabra de Dios. Eso es el Evangelio. Es poderoso el Evangelio. Si vos te dejás gobernar por Jesús, sos salvo si crees simplemente en Él. Por su gracia, te da una vida eterna. Es sumamente poderoso. ¿No impacta tu vida? Dios te da una vida en abundancia. Eso es poder. El Evangelio es poder. ¿Saben? Yo veo, y siempre lo hablamos con los ancianos, con Beto, siempre hablamos sobre esto. Qué hermoso es ver cuando Dios tiene el poder de transformar a una persona. O cuando Dios levanta a una persona para usarlo grandemente. O cuando familias se restauran por el poder del Evangelio, por el poder de Dios. No por el poder de un pastor ni de nadie.
Pablo no se avergonzaba porque el Evangelio es poderoso, porque es poder de Dios. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de decir lo poderoso que es nuestro Dios? Son las mejores noticias, aunque hay una noticia mala en todo esto, que no te puedes salvar por vos mismo, que necesitamos de Dios. Ninguno puede relacionarse o reconciliarse con Dios sin Jesús. ¿Cuántas veces pensamos que voy a ponerme las pilas para esforzarme mucho, para ser bueno y pasar a la gloria de Dios por medios propios? Y yo te voy a decir, necesitamos de Jesús, necesitas del poder de Dios. Y está en su palabra y está en el Evangelio. Cuando buscamos nuestra propia, aplicar mi esfuerzo, la santidad es relativa. ¿Sabes qué? Necesitamos de Jesús. ¿Querés restaurar una relación? Necesitas de Jesús. ¿Querés dejar algo que te está haciendo esclavo? Necesitas de Jesús. Y créeme que es poderoso el Evangelio. ¿Cómo no le vamos a ir a hablar a un compañero de trabajo que ves que a lo mejor está esclavo de algún problema? Háblale de Jesús. No, y te van a decir seguramente, pero yo soy bueno. Bueno, pero porque nos comparamos siempre con alguien que es peor. Pero no se trata de eso, se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida. O pensamos, bueno, voy los domingos a la iglesia, sirvo un toque, entonces con eso ya amo demasiado al Señor, o con eso demasiado. O cruzo a un ancianito por la calle 2 veces por semana para que cruce y ya hice el acto de bien. Necesitamos de Jesús todo el tiempo para un cambio verdadero. Se trata solo del poder de Dios. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¡Pum! Ahí está, ya está. ¿Qué más? Es un poder que viene de Dios. Dios está haciendo la obra en todos nosotros. ¿Y es un poder para qué? Para salvación, dice el versículo. Porque es poder para salvación. Es para salvación. ¿Y qué más querés? Vuelvo a decirte lo mismo. ¿Qué más queremos? No, pero es que yo el poder lo quiero para generar plata, para hacer milagros, para estar así, para estar cómodo. ¿Sabes qué? Empecemos de nuevo. Como dice mi mamá, empecemos de nuevo otro poquito más. No se trata solo de la emoción. A veces vemos el poder de Dios y nos motivamos tanto porque es revolucionario esto del Evangelio. Es revolucionario. El Evangelio no es para vivirlo. No todo es color de rosas, quiero decirte. Vamos a llorar, vamos a tener dificultades, pero todo se trata del poder de Dios. Porque el Evangelio es poder para salvación, para que no tengamos en ese juicio que vamos a tener, que la ira de Dios, ya hemos sido justificados, porque todos vamos a ser juzgados. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Evangelio te lo presenta ¿a quién? A Cristo, que murió por vos. Recibís a Jesús y ya está el poder en ti. Ahí está, el poder de la salvación, el poder del Evangelio. Con una fe verdadera, con una fe obediente. Romanos 6:8 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Antes de conocerlos, esclavos del pecado éramos. Y si hoy estás en algún pecado, créeme que necesitas de Jesús. Y quiero dejar el pecado, pero no puedo, me esclaviza. Parece que más me tironea y es tu carne. Solamente Cristo puede ayudarte a liberarte. Romanos 8:21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Esta es la redención de nuestro cuerpo. Y eso es todo lo que estamos esperando. A todo aquel que Él cree, a todo aquel que cree. El poder de salvación, dice Pablo, es a quién? A todo el que cree. Dios habla, nos da la oportunidad de disfrutar esa salvación.
a todo el que cree. Juan 3:16. Porque amó tanto al mundo que dio a su Hijo para todo aquel que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo, todo el que cree. ¿Cómo va a ser algo malo predicar el Evangelio? ¿Cómo no nos tiene que dar orgullo predicar esto? Nos tiene que dar placer, tenemos que sentirnos deudor de poder ir y predicar el Evangelio. Versículo 17. Mirá por la otra razón que Pablo no se avergüenza. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso, como veíamos al principio, un poco lo que a muchos nos tenía mal. O como Martín Lutero también, ¿no? Que lo tenía mal. ¿Cómo puede ser que la justicia de Dios se revela por fe? ¿No? Es raro. Yo solamente creyendo ya puedo ser justificado. Y la justicia de Dios. Miren, Jesús vino, se hizo hombre, un hombre obediente hasta la muerte. En esa cruz, Dios ahí tomó el pago por nuestros pecados, derramó su ira con Él. Y hoy eso nos justifica, solamente si creemos en Él. Porque Dios tomó a cuenta a Jesús. Lo tomó a cuenta. Una vida perfecta, una vida sin pecado. Tomó cuenta al Señor Jesús por vos y por mí. Y si crees eso, tu estado delante de Dios es que sos santo. Sos justificado por fe en esa cruz. Somos justificados no porque seamos justos nosotros, sino porque ya nos filtró el Señor Jesús. Ya hizo Él ya pagó Él lo que deberíamos haber pagado nosotros. ¿Se puede ver este mensaje de todo lo que hizo Jesucristo? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es porque sirvas y seas buenos o porque... No, es por fe. Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Pero esto es un don de Dios, es un regalo. La fe es un regalo, no es por los méritos que hayamos hecho. No es poder de ninguno de nosotros. Ninguno de los que está acá tiene ese poder. La buena noticia es que la fe viene de Dios. Que cualquier pecado que tenemos, y ¿sabes qué? Tenemos ese acceso a esa justicia. Una justicia dada por Él mismo. No es algo que podamos tener por nosotros mismos. A veces hemos tratado mucho de ser buenos, pero si cada uno nos pudiéramos meter cada uno de nosotros en los pensamientos del otro, creo que tenemos tantos pensamientos tan malos. Y el Señor te ama y nos justifica delante de Dios. Nos justifica por creer. ¿Cómo no vamos a predicar esto, mi hermano? Es poderoso para mí. Pagó la deuda de nuestros pecados. Y ¿sabes qué? Y vamos a hablar, no soy perfecto, pero Dios ya se encargó a través de Jesús de presentarte justo delante de Dios. Qué tranquilidad poder disfrutar de esa gracia. Creo que debemos reconocer esto. Pablo no le da vergüenza predicar de la cruz. Es una locura para muchos. Muchos creen que es una locura y que es un disparate. Pero no podemos avergonzarnos de dar esta buena noticia. Este es el Evangelio, el poder del Evangelio. Y que dice que más el justo por la fe vivirá. Este es el mensaje urgente que hay que ir y predicar. No tenemos que patearlo más para adelante. Sé que es un tiempo difícil, que a lo mejor los medios y cómo hacemos, mira, hay que hacerlo. Yo pensaba en Pablo. En Pablo iba y a lo mejor se metía en un barquito o iba caminando. Y yo pienso que las caminatas largas que él tenía, seguramente llovía, seguramente tenía ganas de ir al baño y se descomponía y a lo mejor algunas veces le dolía la cabeza y estaba mal o no comía o se contentaba con mucho o con poco, pero él iba y predicaba. Creo que si oramos, el Señor de alguna u otra forma nos va a dar los métodos para que lo podamos hacer como su iglesia.
al judío primeramente y también al griego, va a decir Pablo. Primeramente al judío, porque fue el pueblo escogido, por supuesto, trató con ellos primeramente, y por la dureza de ellos fueron a los griegos. Así que ese era Pablo. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Pablo siempre estuvo listo para ir a predicar y servir. Romanos 1:15. Pablo estaba listo para sufrir. Si vamos a Hechos 21:13, puedes verlo ahí. Siempre listo para sufrir. Pablo estaba listo para hacer el trabajo desagradable. 2 Corintios 10:6. Pablo siempre estaba listo a morir por el Evangelio. 2 Timoteo 4:6. Creo que, simplemente para terminar, había una pequeña historia, ¿no?, de alguien que quería ir a predicar el Evangelio, pero porque no tenía los zapatos adecuados para ir, no quería ir, ¿no? Y hasta que no llegaron los zapatos, ese hombre no iba a predicar el Evangelio. No, porque si el camino es largo, si no tengo esos zapatos especiales, ¿sabes qué? Creo que no hay tiempo ni para esperar los zapatos. Creo que como su iglesia necesitamos predicar el Evangelio, no guardarnos de ese gran remedio y de esa salvación que nosotros tenemos, poder ir y predicarla a todo el mundo, de la forma que sea, que vivamos el Evangelio de una manera distinta, que podamos tener las responsabilidades que tenemos, pero ¿sabes qué? Que el Evangelio prevalezca en tu familia, que prevalezca en tu vida como papá, como mamá, que prevalezca en tu trabajo, que el Evangelio prevalezca siempre. Aunque no tengas zapatos adecuados para salir a caminar, ahí tiene que estar el Evangelio. ¿Sí? Oramos. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por